Saludos amigos, sean todos muy bienvenidos a su programa El Poder de Saber. Hoy estamos muy contentos porque es un día especial para los mocanos. Estamos celebrando el 164 aniversario del Grito de Moca, el primer levantamiento organizado, armado, para restaurar la República Dominicana. Y nosotros aquí en Moca declaramos cada año, después del mediodía, Día de Regocijo Municipal. Así que para tratar este tema tenemos a un mocano estrella, un mocano que conoce lo que pasó el 2 de mayo, esa noche gloriosa para los mocanos. Me estoy refiriendo al doctor Santos. Hermano, gracias por el honor de permitirnos llegar a este programa que tiene una misión trascendente, porque el cultivar el conocimiento, el procurar el saber, siempre es importante, no solo para las generaciones que están hoy, sino para las que vienen. Entonces, para mí es un alto orgullo, un honor poder acompañarte aquí y compartir algunos de los conocimientos que podamos tener en este orden, que creo que siempre son importantes exaltar y traer a colación para que no se pierda en la memoria colectiva, sino que se recalquen y que se reafirmen como un compromiso generacional de los que estamos y de los que han de venir. Así es, muy bien. Indiscutiblemente que nosotros los mocanos nos sentimos orgullosos por ese acto heroico que aconteció esa noche gloriosa del 1861, el 2 de mayo de 1861, pero que sin embargo no ha tenido la trascendencia nacional que debiera tener. Y por eso nosotros cada año en nuestras celebraciones siempre hacemos ese llamado de que el 2 de mayo pueda ser en un momento determinado día nacional, día de celebración nacional. Así que vamos entonces inmediatamente, doctor Santos, a entrar en materia. Vamos a ver cuáles fueron los antecedentes del 2 de mayo. ¿Qué fue lo que causó de que aquí en Moca se levantara un grupo de mocanos, tantos militares como labradores de la tierra? O sea, fue un levantamiento prácticamente civil para restaurar la República Dominicana. Bien, lo que detona evidentemente el 2 de mayo es precisamente el hecho de la anexión a España. Y esa anexión que ocurre el 18 de marzo de 1861 pone en relieve lo que es un sentimiento nacional que se comienza a manifestar en Moca. Y no es solo un suceso que operó aislado, sino que también comunidades como Santiago y la región del Cibao, otras provincias, tomaron también conocimiento de lo que había de venir en torno a este sentimiento que embargaba el país completo por la anexión que produjo Pedro Santana. Pero es Moca quien se adelanta en el acto como resultado de los preparativos que ya se comenzaba a sonar el hecho del 2 de mayo y estaba previsto para el 3. Sin embargo, se tomó la decisión ante el conocimiento que se tomó o que tomaron estos hombres, estos pro-mocanos que se alzaron, de hacerlo de manera adelantada. Y entonces lo hacen el jueves 2 de mayo. Y esto tuvo como antesala las vinculaciones con personas del primer orden del liderazgo intelectual y nacional, como Filomeno de Rojas, Francisco Bonó, entre otros, que tomaron conocimiento del asunto y que apoyaban y respaldaban el movimiento. Entre las personas que, por ejemplo, podemos mencionar, tengo algunos apuntes acá, estaba el párroco de la iglesia, que era Marcos Evangelisto de León, que apoyaba como párroco de la comunidad a ese grupo de hombres y mujeres, obviamente de una manera soterrada, de una manera quizás no protagónica, pero sí asumiendo un compromiso con los intereses nacionales y haciendo una voz de alerta en el ámbito de lo que fue confrontar esta situación que tenía matices de corte político, tenía matices de corte social, tenía matices a nivel... Y económico también. Y obviamente, sí, económico, y también, ¿por qué no?, tenía un impacto en el ámbito militar. Porque, muy bien, vamos a poner en contexto a los que nos están mirando sobre esa parte que tú mencionas, ese impacto económico
que cuando en Santo Domingo se anuncia lo de la anexión a España, hubo una celebración en Santo Domingo, porque los empresarios inmediatamente se declarara esta colonia como española, tendrían un aumento en la plusvalía de todas sus propiedades y en todo lo que tiene que ver el orden económico. Entonces, para que ambientemos a la audiencia, el 18 de marzo se da lo de la anexión, se declara en Santo Domingo, pero así es. Como sabemos, si nos vamos a la época, para trasladarse de Santo Domingo hacia el Cibao, no existían las carreteras que hoy tenemos, claro, sino que se hacía a caballo. Imagínense ustedes venir desde la capital con la noticia en un caballo por los montes, donde se atravesaban ríos muy caudalosos. Eso se tardó un tiempo para llegar. O sea, a Moca llega el 23 de marzo. Así es. La noticia. Y cuenta la tradición de que todos los mocanos, éramos un pueblo pequeño en cantidad, y fueron convocados a la plaza, frente a la plaza de armas, y ahí es que se lee ese manifiesto. Y desde ahí la tradición dice que los involucrados en el 2 de mayo, algunos estuvieron presentes en esa declaración y desde ahí, desde ese momento, salieron a planificar lo del 2 de mayo. Entonces, imaginemos el momento de que la bandera dominicana, que estaba inestada frente a la Casa de Armas, bajarla, arriarla y izar entonces en su lugar la bandera española. Sí, no. O sea, eso fue un golpe. Para los mocanos eso fue indignante. Indignante. Y fíjate cómo Moca, que como resultado precisamente de este tipo de actitud frente a lo que ha sido cualquier manifestación de injerencia de poder entre lo que es el sentimiento dominicano o el sentirse dominicano, Moca siempre ha dicho presente, y por eso el lema de cuna de héroes, y sepulturera de tiranos, posteriormente vemos por qué, pero cuna de héroes, ¿por qué? Porque ese grupo de héroes comenzaron a manifestar esa vocación heroica desde el momento en que ocurre esto, pero no solo se quedan allí. Estamos hablando de que era luchar contra otros dominicanos que por intereses meramente de corte económico pusieron por encima esos intereses económicos al interés nacional y, ¿por qué no?, al amor al terruño, a los valores que nos investían y que nos identificaban con los principios duartianos. Entonces, este grupo de hombres, como tú señalas, hombres de machete, hombres de pueblo, hombres de municipio pequeño, fueron los primeros en decir no, vamos a respetar la dominicanidad, vamos a establecernos, a constituirnos firmemente como dominicanos. Y fíjate que nosotros por eso, en razón de eso, nos constituimos como el primer grito, que es la antesala del grito de Capotillo. Nosotros somos el grito que genera un desprendimiento y una onda expansiva. Y entre los puntos que tengo aquí para resaltar, de las consecuencias inmediatas que produjo la anexión, fue el tema de la represión brutal. Claro. ¿Por qué? Porque no había una forma habían las manifestaciones del pueblo dominicano. Ya solo el hecho de quitar la bandera era un simple símbolo frente a lo que ya significaba una opresión a actores que estaban en las comunidades que no estaban de acuerdo con esto. Y más que Moca ya había tenido participaciones estelares en los acontecimientos de orden patriótico en el pasado. Por ejemplo, en el caso de la independencia, en el caso del asunto de la revolución tabaquera, también en contra de Báez. O sea, ya Moca tenía una tradición porque además de Moca ser un pueblo laborioso. Recordemos la Constitución del 58 y los idealistas que estaban ahí. ¿Por qué? La preservación de los derechos de los demás. Una constitución que miraba, que tenía una visión de avanzada, con miras a que precisamente pudiéramos, como dominicanos, constituirnos en un Estado soberano. Así es. Y Moca, en el pasado y en ese momento ya tenía una vocación militar y de defensa y de resistencia. Porque aquí estuvimos en un programa pasado a don Bruno Rosario Candelier, que él tiene como hipótesis que después del degüello de Moca en 1805, en Moca nació ese sentimiento. Y obviamente esa hipótesis se argumenta y le da valor cuando tú miras esos episodios después de 1805, donde Moca siempre estuvo presente
Porque cuando llegó lo de la independencia a Moca, ya Moca estaba en la calle con un ejército. Claro. Listo para defender la independencia nacional. Y lo mismo con la Revolución Tabaquera, que el primer decreto que emite el gobierno provisional de Santiago fue declarar a Moca Villa Heroica. Villa Heroica. De ahí viene su nombre. O sea que solamente tener ese título y ser el primer decreto por el gobierno provisional de Santiago te dice a ti lo que Moca hizo en ese combate y en esa revolución. Entonces, no, y hay algo, Hanley, que no podemos dejar, escúchame, no quiero dejar de mencionar esa parte, y es el hecho de que resulta muy fácil hoy, y quizás en una contemporaneidad donde cualquiera coge un celular y dice cualquier cosa, pensar, bueno, pero eso fue un grupo de hombres que alzó la voz y comenzó a manifestarse, hizo algún tipo de manifestación en torno a lo que pensaban en ese momento. Tenemos que ubicarnos en 1861. Tenemos que ubicarnos en de dónde nosotros veníamos, de una independencia que se produce como resultado del uso de la espada. O sea, fue peleando que la República Dominicana pudo parir un nombre. Sí. De la mano de hombres y mujeres que emularon su vida. O sea, dijeron, no, sí, aquí terminamos, pero vamos a dejar este legado a los dominicanos. Y cada manifestación de esa naturaleza siempre tenía como resultado o como costo probable la sangre. Correcto. Y esta no fue la excepción. Sí. O sea, que ellos supieron que al enfrentar nada más y nada menos que a Santana, sí, porque la espada, ese otro contexto, la espada de la República Dominicana. Santana era un hombre temido en este país. No, era la espada de la República Dominicana. Pero era temido porque cuando tú ves los documentos de la época, cuando los diputados, aquí en la Constituyente de Moca, habían diputados que cuando se referían a Santana, y ustedes van a contradecir al libertador de la patria. ¿Tú estás entendiendo? Y se sentía en ese contexto una actitud incluso hasta de temor, más que de respeto, y enfrentar entonces a esa fuerza. No, era una decisión de Santana, la elección, y los mocanos, al margen de eso, sí, y sabían que probablemente las consecuencias eran la muerte. Han querido minimizar lo del grito de Moca, pero solamente con el hecho de que el mismísimo Pedro Santana se apersonara a Moca con su escolta de más confianza, que él tenía un grupo de soldados, o vamos a decir de obreros, expertos en la guerra, que era lo que lo acompañaban para esas tareas especiales. Entonces, y Santana vino a Moca personalmente con esa gente. Pero eso te da la dimensión de la bravura del hombre mocano. Porque había ya una referencia en el pasado de lo que eran los mocanos. Sí, entonces. Y él sabía que lo que pasó aquí no era un juego. No era un relajo, claro. Y él tenía que venir, y vino personalmente, y realmente eso evidencia de que lo del 2 de mayo fue un acto importante. Entonces, vamos a entrar inmediatamente, doctor Juan Santos, en los detalles de cómo fueron los hechos esa noche, esa madrugada del 2 de mayo. Empezamos a las 11. Bueno, obviamente, la manifestación al ataque de lo que sería el cuartel ocurren a las 11 de la noche, según lo que se data. Sin embargo, la antesala de preparación, como te decía, fue el resultado de haber tenido que adelantar el suceso, ¿verdad? Por el conocimiento que ya se tenía por parte de, en este caso, Juan Suero, que era el jefe de armas aquí. Claro, el que estaba comandando lo que era el cuartel. Y definitivamente eso dio una voz de alerta a el grupo que estaba orquestando. Entre ellos estaba José Contreras, estaba Cayetano Hermosén, Antonio Pasicá, José María Rodríguez, en fin, ese grupo de hombres dijeron no vamos a esperar lo que hemos conversado, porque se había tenido conversaciones con liderazgo de Santiago en torno a que las manifestaciones tenían que ser no solamente de un pueblo determinado, sino de varios. Y no pudieron dar compás de espera. Tenían que iniciar la embestida. Sí. Y para que tuviera el golpe de efecto y para que no fueran vamos a decir, eliminados antes de empezar. Ellos entonces adelantan el proceso, pero ocupan, según la información que tenemos, el cuartel en ese momento. Pero primero vamos para que hagamos todo el recuento de dónde partieron.
Sabemos asimismo que los preparativos empezaron antes. Se habla de que aquí en Paso de Moca, a las orillas del río, fue donde se juntaron. Y desde ahí llegaron a Juan Lopito, que está ahí en memoria del coronel Contreras, un busto, que es donde se dice que desde ahí entonces iniciaron los ataques. Imaginémonos eso en 1861. Todavía. Eso era es un hoyo eso hoy. Era, exacto. Es un hoyo y hoy. una montaña. Imaginémonos eso. Los conjurados se reunieron en Juan Lopito, ¿verdad? Sí. Al frente a la Sirena, para que la gente comprenda. Y para accesar a esa parte de la ciudad, que era donde estaba el pueblecito de Moca, alrededor de la iglesia Nuestra Señora del Rosario, que estaba donde actualmente está. 4 calles. Esas 3 calles, Sí. la Presidente Vázquez, Sí. la Antonio de la Maza y la calle Doctor Alfonseca, que son las que dan acceso actualmente ahora a la ciudad desde ese punto. Imaginémonos en 1861, eso era una montaña. Sí, sí. Eso era unos caminos, unos trillos. Sí. Entonces dice la tradición y dice la historia que ellos subieron en 3 frentes. Uno por la Presidente Vázquez, para llamarlo así, ¿verdad? Sí, sí. Uno por la Antonio de la Maza y el otro por la Alfonseca, para todos llegar, porque fue una estrategia militar. Había una vanguardia, una vanguardia y la retaguardia. Claro. Porque teníamos al frente de esa gesta a un militar probado, que era el coronel Contreras, que ya venía de participar en la independencia nacional. Entonces ahí es que llegan al cuartel. Claro, pero esa antesala del proceso de idealización del ataque y la concepción como tal, que no fue un movimiento que partió de la nada, sino que había una conjura regional, para así decirlo, para luego entonces asumir quizás la dimensión de cómo se desarrolló físicamente, que es lo que tú estás tratando de enarbolar, cómo operó. Recrear el momento de cómo llegaron. Definitivamente era el resultado de esa táctica. Pero esa táctica tuvo desventajas. Las desventajas fueron precisamente que ya ese conocimiento previo preparó un poco al coronel Contreras. Juan Suero. Sí. Y eso provocó la caída de muchos de los que estaban en el proceso de ya cuando vino el ataque al cuartel. Y eso pasa producto de que ese conocimiento, esa fuga de información, y estamos hablando de un sistema de quizás hasta de inteligencia que pudo usarse en ese momento para poder tener la información de la conjura, que generó quizás el colapso temprano. Y por eso esa noche, que es una noche gloriosa para los mocanos por ser el símbolo de la resistencia, no menos cierto es que solo tuvo el efecto de una noche. Y fíjate cómo la batalla de una noche y de unos campesinos, de unos pocos hombres, adquiere connotación nacional, como tú bien lo dices, por lo simbólica que fue. Pero no en desmedro de eso podemos negar los errores tácticos que hubo. Y entre esos errores tácticos que hubo, precisamente estaba el hecho de que cuando se constituye en un fracaso militar, porque la dimensión de lo que se esperaba o de lo que ellos esperaban que iban a poder realizar, no lo logramos. Recordemos también que José Contreras venía de experiencia militar, pero los demás no. Sí. Entonces, aunque había bravura, aunque había coraje, aunque había ganas de luchar en pro de ese ideal dominicano, no menos cierto es que la táctica no pudo surtir el efecto esperado en tanto obtener una victoria momentánea. Sin embargo, la victoria fue trascendente porque entonces ese simbolismo de ese acto de valentía, entonces generó a nivel país ese fusilamiento, eso que pasó posterior, ¿no? Sí. También generó a nivel de país un llamado a la atención. Y entonces eso es lo que genera y posteriormente produce la guerra restauradora. Son parte de los efectos. Correcto. Y te estoy conectando a este punto. Yo sé que quieres que exaltemos un poco el momento, pero no quiero dejar de verlo conectado a esos otros elementos. Es importante. Porque el elemento de que
no era algo exclusivo de Moca, sino regional, y que había una visión país detrás, de un sentimiento país en torno en contra de la anexión, pero que la importancia del grito de Moca radica en que fuimos los primeros en alzar la voz. Así es. Y al margen de que no fuimos exitosamente, no logramos militarmente el éxito en esa batalla, sin embargo, fuimos ese exitosos. Otro objetivo sí. Fuimos exitosos porque despertamos al país en torno a ese tema. No obstante, existir otros dominicanos que estaban muy conformes y muy contestes con que continuara de esa manera. O sea que al final de la historia, el hecho en sí, el suceso histórico como tal, la bravura de esos hombres expresadas en ese acto, al margen de verse mancillados por la muerte, que como tú señalas, que el propio Pedro Santana se apersona. Oye, eso le dio una connotación para que entonces todos los demás dominicanos que no estaban contestes con la situación, que entendían que eso era antiduartiano, que entendían que eso era antidominicano, entonces se pronunciaran. Fue la vanguardia de la restauración. Fuimos la vanguardia. Indiscutiblemente. Y sin lugar a dudas, al margen de que eso tuviera un efecto quizás diluido en el tiempo y se ha querido diluir, el no reconocer la trascendencia en sí de lo que significó ese hecho pequeño pero glorioso. Sí. Porque entre los mitos que se tienen del 2 de mayo es también de que aquí lo que existió fue un levantamiento de morenos. Porque volver de nuevo a ser una colonia española iba a volver la esclavitud. Y que eso aquí fue un hecho para defender ese asunto. Y no fue así. Hay muchas cosas que hay que reivindicar. Eso no fue así. Participaron, por supuesto, gente de color, porque nosotros vivimos en un país mestizo, ¿verdad? Donde vivimos mestizos, blancos y negros. Y participaron algunos morenos que fueron incluso lo de Paso de Moca. Bueno, lo de Pasicá... yo tengo mis reservas, porque Pasicá solamente hace alusión de ello Elías Jiménez. No se tiene ningún sustento documental de que existió Pasicá. Lo que ha pasado, por el contrario, con José Rodríguez. Sí. Porque, por ejemplo... cuando hablamos de la gesta del 2 de mayo, nosotros pensamos inmediatamente en los 4 que fueron fusilados. Sí. Fueron mártires. Ahora, se ha quedado detrás la figura de José Rodríguez, que fue el único de los conjurados que murió la noche del 2 de mayo. Y eso lo relata José Gabriel García en su libro de Compendio de Historia Dominicana. Y uno de sus hijos... Alcides García, o Leonida, no, creo que fue Alcides García, en una de las revistas Clio, publicó unos documentos de los cuadernos de apuntes de su papá. Wow. Y en esos cuadernos de apuntes es que descubrimos nosotros cuál fue la fuente que él tuvo para decir que uno de los conjurados murió la noche del 2 de mayo y que se llamaba José Rodríguez. Y nada más y nada menos, la fuente que utilizó José Gabriel García para esos argumentos fue Carlos María Rojas. Carlos María Rojas, que fue diputado, fue regidor, presidente del Consejo, fue el primer gobernador que tuvo la provincia de Espaillat. Y recuerda que es de los descendientes de Benigno Filomena de Rojas. Correcto. Y él fue un testigo ocular de los hechos. Y es interesante... doctor Juan Santos, decir aquí que don José Gabriel García le solicitó a don Telo, que en ese momento a la sazón era ministro, lo que es el Ministerio de la Presidencia ahora, era ministro de gabinete del gobierno de Lilis, Teófilo Cordero y Vidó, de que le pidiera por escrito al gobernador de la provincia de Espaillat cómo acontecieron los hechos del 2 de mayo. Entonces ahí es que Carlos María Rojas le hace un informe al ministro de gabinete de Lilis diciéndole eso. Y entonces, en uno de esos fragmentos que él relata, dice textualmente que en la conjura murieron 2. Que fue Francisco Capellán, que estaba defendiendo el cuartel de la fuerza,
El cuartel estaba cerca del ayuntamiento, para que la audiencia sepa. Al lado del ayuntamiento está el edificio de Conani y al lado hay una tienda de telas. Ahí estaba el cuartel de la fuerza, que era como una cárcel. Sí, Después más adelante nosotros vemos otros datos sobre esa edificación. Y dice, y que también, un paréntesis, que se decía bueno, lo especificó Carlos María Rojas, que Francisco Capellán, el que murió, fue el que delató la intentona. Mira cómo son las cosas de la vida, el karma. Él fue el único que murió. Dice Carlos María Rojas que él fue el que había denunciado. No conocí ese dato. Y cuando se refiere a que murieron 2, dice textualmente, recuerdo muy bien que el otro tenía la ropa llena de miel de tabaco. El otro que murió por una herida grave y murió más adelante, parece que fue más adelante, que es y dice, se llamaba José Rodríguez. O sea, la fuente documental de José Gabriel García para relatar el hecho del 2 de mayo fue Carlos María Rojas. O sea, una fuente irrefutable. Fue testigo ocular de los hechos y una figura de la Mocanidad. No. Entonces, por eso nosotros, y tú has participado en la reivindicación de esa figura de José Rodríguez, que es donde yo digo que quizá pudo haber la confusión con Paz y K, que también Elías Jiménez dice que murió y el único que murió fue José Rodríguez. O sea, digo que por ahí puede haber la confusión. Pudiera ser, porque acuérdate también que el tema de las precisiones históricas, que ahora tú has citado una fuente que es indiscutible, o sea, el hecho de la familia Rojas, que es fundadora de este pueblo, o sea, le da una connotación de alta relevancia. Tú me habías comentado el tema de José Rodríguez hace un tiempo sobre el análisis que vienes haciendo y tus inquietudes en ir profundizando en el tema. Y de una u otra forma nosotros debemos, y yo quisiera que en ese sentido también, para reivindicar los nombres de las personas que están ahí. Tú me dijiste que tenías un pequeño levantamiento. Yo quiero al final leer aquí, por eso lo traje, para que no se me quede ninguno. Yo creo que sí que es importante, porque eso que tú decías hace un rato, de demitificar la participación de determinados actores y, por otro lado, reivindicar la participación de otros y exaltar la figura de otros, yo creo que es de alta importancia, porque al final de la historia vamos construyendo historia en la medida que investigamos. Hoy por hoy tú estás haciendo una investigación profunda vienes desde hace muchos años haciendo una investigación profunda sobre este suceso, y yo creo que eso es lo que le va a dar contexto, que esperamos nosotros que eso se convierta en libro, tal como hemos conversado. Así es. Porque al final, Hamlet, nosotros todos pereceremos. En un momento determinado no estaremos aquí. Pero lo que dejemos escrito, eso hablará de nosotros. Y hablará de nosotros y hablará en lo que pensábamos, lo que buscábamos, lo que queríamos y en lo que creemos también. Entonces, el hecho de volver hacia atrás con esa noble misión, porque tú estás teniendo una noble misión. ¿Cuál es? La de reivindicar a los no nombrados, que son muchos, muchas veces son muchísimos, y que quizás tuvieron roles tan importantes o trascendentes como los que más, pero que muchas veces la historia los absorbe, porque no eran personas de renombre. Mira como esa descripción que tú hacías el hombre era un obrero del campo. Entonces, en el pasado, todavía hoy en día eso tiene gran incidencia en nuestra sociedad, pero en el pasado, imagínate. Aún más. Y es como tú bien dices, así es. Y nosotros queremos y vamos a caminar en eso. Ahora, a mí me llamó mucho la atención y para mí fue una sorpresa. Y tú conoces, porque hemos hablado mucho del tema. Por ejemplo, en las actas de sesiones de esos años no se habla del 2 de mayo. No. Pasaron 6 meses sin sesionar, que en la búsqueda de informaciones más fidedignas y legítimas ¿verdad? Y documentos oficiales, vamos a decir, como son las actas de sesiones de los ayuntamientos, no se habla. Lo mismo pasó con lo del 26 de julio de 1899, que en las actas también duran 6 meses. Hay un vacío de 6 meses en las sesiones y no se trata. Pero una pregunta, pero en esas actas, ¿tú lograste ubicar las actas de sesiones del 61? Bueno, esas son las que quedaron pendientes. Porque yo te iba a decir eso. Sí, esas quedaron pendientes. Con la Fundación de Moca,
y recuerdo que te lo comenté, tengo un inventario hecho, nada más y nada menos que por, me parece que el secretario de ese entonces era Enrique Rojas, y hay una remisión al Archivo General de la Nación. Sin embargo, del libro 1 al libro 31 se remitió y abarcaba del año 1858 hasta el 931, y pico. Sí, porque el 36 estaba ya, que ya no está en el ayuntamiento. No sé dónde. El libro de 1936 que tú me dijiste. Yo escaneé todo eso. Yo escaneé todo. Oye, pues mira qué bueno, porque el más antiguo que cuando entramos nosotros al ayuntamiento es de 1939. Pues mira, o sea, ese del 36 al 39 no está físicamente, está extraviado. Yo hice una intervención en el ayuntamiento, producto de precisamente una investigación histórica que estamos haciendo hace un tiempo importante, desde la gestión de Remberto Cruz a la fecha. Y ha sido la de ir haciendo el levantamiento de la Moca de 1930 a Moca 1961. O sea, la dictadura de Trujillo. ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles calles se hicieron? ¿Cuáles instituciones se formaron? ¿Quiénes eran los funcionarios de entonces? ¿Cómo operaban? ¿Qué cosas hacían en esa época? Y cuando hicimos el levantamiento me topé con la triste sorpresa, primero de que eso estaba todo desorganizado. Ahí no había un libro organizado, uno solo. Eso, nosotros tuvimos que hacer un levantamiento y yo me interné con un grupo, con un equipo que formamos. Hicimos la organización. Lo poco que tuve organizado ahí de esos periodos viejos, lo hicimos nosotros. Bueno, pues al margen de que el propio Archivo General de la Nación había hecho una intervención, pero cuando nosotros llegamos, los libros como tal de actas no estaban. Entonces lo organizamos. ¿Qué pasó? Que en ese levantamiento fue que pudimos ver que se había hecho esa remisión del inventario de los 1858, pero oh sorpresa. Fruto a esa información que tú me diste fue que fui al archivo y localicé esos libros antiguos, pero no están esos que tú necesitas del 1930 adelante, no están. Creo que lo que tengo son del 1858 al 1915, algo así. Sí, porque lo que me interesaba era recuperar los primeros 4 años, porque ya a partir del 36 lo tenemos todo y yo lo tengo todo escaneado. Bueno, pero lo que hay que seguir buscando. Hay que seguir buscando. Pero es así, incluso es una necesidad de que esos libros de actas de sesiones del ayuntamiento sean digitalizados. Nosotros hicimos una propuesta con eso, pero aquí todo cuesta dinero. Sí, es así. Cuando nos pasaron la factura, estamos buscando patrocinadores para digitalizar lo que tenemos. Entonces, Santos, finalmente estamos llegando a la parte final del programa. Finalmente, después que pasaron los episodios en el cuartel de la Fuerza, ahí donde perdieron la vida Francisco Capellán y José Rodríguez, bien usted decía, la incursión de Suero, que pudo reaccionar las masas y detener, ¿verdad?, la conjura. Entonces, en la Casa de Armas, que bueno, porque la idea de este programa es ilustrar a la audiencia, que estaba ubicada en donde está ubicado ahora un local de la Asociación Mocana, en la calle Rosario, esquina Antonio de la Maza. Ahí estaba ubicada la Casa de Armas. O sea que después del éxito que tuvieron los conjurados ahí al lado del ayuntamiento, en el cuartel de la Fuerza, al lado de Nuestra Señora de Rosario. Correcto. O sea, ellos pasaron la iglesia para ir a la Casa de Armas y ahí la intentona fracasó en el momento, como habíamos comentado, pero trascendió a nivel nacional y de verdad que incendió la chispa para el asunto más adelante de la guerra restauradora. Nosotros queremos entonces aprovechar para leer, permitirnos un minuto, para leer esos otros hombres que nunca han sido mencionados y que sí participaron. Y tú bien decías que solamente el hecho de tomar la decisión de enfrentar primero a los propios dominicanos, pero en favor de la soberanía nacional y en contra de esa figura militar como era Pedro Santana, simplemente el hecho de decidirse ir es un tema de admirar y que debemos honrar. Antes de que tú digas eso, yo anoté lo que para mí es el resumen del legado de esos hombres a nosotros, como generación. Vamos a leerlo para yo darte la oportunidad que tú cierres con esa reflexión. Perfecto. Tenemos
que cuando Santana se apersona a Moca y instaura una audiencia militar, para condenar o para juzgar, ¿verdad?, a los participantes. Este fue el dispositivo condenatorio. Condenados a muerte fueron 25. José Contreras, José María Rodríguez, José Inocencio Reyes, Gregorio Geraldino. Bueno, vamos a ir diciendo cuál era su ocupación. José Contreras, coronel de Las Lagunas. José María Rodríguez, comerciante de Juan Lopito. José Inocencio Reyes, labrador de Paso de Moca. Gregorio Geraldino, labrador y líder de Paso de Moca. Benedicto Reyes, labrador de Paso de Moca. Estanislao García, labrador, segundo teniente del regimiento cívico. José Gabriel Núñez, zapatero. Félix, zapatero era su oficio, no de apellido. Félix Campuzano, labrador de Las Lagunas. José García, labrador, capitán de Guaucí. Cornelio Lizardo, militar de Las Lagunas. Prófugos al momento del juicio y condenados a muerte: Rumaldo Guzmán, que fue después diputado también, o fue diputado en el 58, Antonio Jiménez, Cayetano Hermosén, que estuvo prófugo al momento del juicio, Rafael Castaño, Leocadio Jiménez, Eulogio Contreras, Gregorio Jiménez, Rudecindo de la Cruz, Eduardo de Mata, Camilo Castaño, Juan Núñez, Federico Acevedo, Secundino del Rosario, Nicolás de Mata y Esmeraldo Paulinario. Sentenciado a 10 años de prisión: Jacinto Peralta, labrador de Moca Arriba. Félix Peralta, militar residente en Cuero Duro. Juan Solano, labrador de Paso de Moca. Secundino Cisnero, labrador residente en Cuero Duro. Dionisio de la Cruz, labrador de Juan López. Sentenciado a 5 años de prisión: Manuel María Amézquita, labrador de Juan López. Juan Pérez, capitán de la Guardia Cívica, representante del cacique. Severo Sánchez, capitán del Algarrobo. Eustaquio Brito, labrador del Algarrobo. Manuel Sánchez, labrador del Algarrobo. Martín Reyes, labrador de Paso de Moca. Juan Francisco Reyes, técnico industrial del Centro del Pueblo. Oye, eso. Sentenciado a 6 meses de alta vigilancia: Bonifacio Gómez, labrador de Quebrada Honda. Salomón Cirí, labrador del Centro del Pueblo. Anastasio García y Seferino Cepín. Ahí estuvieron el listado de todos aquellos que fueron juzgados incluso en contumacia. Algunos estaban prófugos, y narra incluso Carlos María Rojas que Cayetano Hermosén, que fue fusilado conjuntamente con los 3 héroes del 2 de mayo, no estaba en el momento cuando iban a llevar el patíbulo a José Contreras, a José Inocencio Reyes, a José María Rodríguez, y a él lo agregaron. Parece que, y bueno, y el documento no deja saber también quién eran los cabecillas por las condenas, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí pudimos ver que la composición de los conjurados era una representación genuina de la mocanidad, sí, de la sociedad de Moca, desde labradores, militares, técnicos industriales, sí, comerciantes, como era el caso de José María Rodríguez. O sea, estamos hablando que fue una sociedad que tenía ya un sentido de pertenencia social y amor por esta patria que lo vio nacer, esta patria chica. Entonces, quiero amor, darte la oportunidad. Y ahí empalmo con tu palabra de cierre y digo, un amor que era por la patria chica, pero con una fuerte vinculación con ese amor patrio y con los principios duartianos que fundaron esta nación. Puntualmente, nosotros decimos que pudimos anotar acá la dimensión de esa rebelión tuvo una connotación de corte que demostró un liderazgo, el liderazgo en la región del Cibao, y colocó a Moca como un núcleo cardinal en el ámbito de lo que fue la resistencia ante la anexión de 1861 promovida por Pedro Santana. Es un levantamiento popular que contó con la clase humilde, como bien señala Hanley. Es una oposición liberal, y recordemos que evocamos con esto la Constitución de 1858, que es la antesala y es una
hoy por hoy, Hanley, de las constituciones más liberales que ha tenido la República Dominicana, concebida en 1858 en Moca. Que dicen que en vez del Día de la Constitución, el 6 de noviembre debe ser Debería ser en la constituyente de Moca del 58. Del 58, claro. Pero también debemos decir que el impacto que tuvo la gesta heroica del 2 de mayo en lo que fue la restauración es que se constituyó en la inspiración moral de ese grupo de hombres. Una inspiración moral que sirvió de base al grito de Capotillo, una lección táctica, porque el sacrificio de las vidas de estos hombres sirvió precisamente para que pudieran prepararse esas otras batallas y esa guerra de restauración con una visión más táctica frente a los españoles, ¿verdad? Y luego también tenemos el tema de la participación simbólica de Moca como precursor de la segunda independencia. O sea, nosotros nos constituimos que a partir de la independencia que tuvimos presencia, como tú bien señalabas, no menos cierto es que somos los precursores de que volviéramos nosotros a decir que éramos dominicanos libres e independientes. Finalmente, el gran legado de hoy a los dominicanos y dominicanas que dejan estos mocanos ilustres es el coraje, el patriotismo, la unidad nacional en torno a la identidad del dominicano, la memoria histórica viva, que es importante para que recordemos que cuando llega el momento de decir que sí a la patria, los mocanos siempre han sabido estar de frente y, ¿por qué no?, el establecimiento y la reafirmación de la dominicanidad como un legado perpetuo que los mocanos siempre exaltan. Muy bien, con esa reflexión final del doctor Juan Santos, finalizamos esta entrega de su programa El Poder de Saber. Nosotros en este 164 aniversario de la gesta del 2 de mayo, el grito de Moca, el 2 de mayo de 1861, seguimos con la aspiración de que esta celebración trascienda y sea una celebración a nivel nacional. Así que a ustedes, gracias por la compañía y esperen nuestra próxima entrega de este su programa El Poder de Saber. Muchísimas gracias.